¿Grabamos, Dalia? Ok. Bueno, Habert es un Habeirim, ¿cómo están? Bueno, y cada programa nos presenta desafíos diferentes. Hoy África duele y es el reflejo de las postergaciones de la humanidad, y también gente que lucha y que vibra con la vida. Para nosotros, este Farguenín, este placer que nos provoca transmitirles a ustedes la recorrida por diferentes lugares del mundo, tiene que ver no solo con investigar, sino también con encontrar personas que ni sabíamos que existían. Con ellos tenemos en común, entre otras cosas, el amor por el Yiddish. Disfrútenlo. Ale, Buenas tardes. Lo primero que vamos a compartir hoy, entonces, es una canción malaika que vamos a escuchar en un ratito. La canción quiere decir Mi Ángel, una canción escrita en Swahili por Adam Salim en 1945. Quizás sea la canción de amor más famosa de toda África Oriental y la más famosa en el mundo escrita en idioma Swahili. Malaika es la palabra además para referirse a una bella mujer. Lo que dice el texto es: mi ángel, te amo, debí haberme casado contigo, pero no tengo riqueza. Nuestro amor nos libera. Esto es lo que dice la parte en Yiddish que van a escuchar. Nuestro amor nos libera, nuestro amor es tan fuerte. Y nuestro agradecimiento con este video es especialmente a Federico Garber por el piano y la grabación que hemos realizado a miles de kilómetros de distancia, con Yasmín y con Federico en Buenos Aires y conmigo aquí en Miami. Y el segundo agradecimiento es a Fernando Sarni por el video que realizó para esta producción. Adelante. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ningekuoa maliwe, ningekuoa baba. Nashindwa na malisina we, ningekuoa malaika. Nashindwa na malisina we, ningekuoa malaika. Malacha, bist du mein Teil, Malacha. Malacha, bist du mein Teil, Malacha. Liebe befreit uns, unsere Liebe ist so stark. Meine Stimme bist du Malacha, meine Stimme Malaika. Meine Stimme bist du Malacha, meine Stimme Malaika. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ningekuoa maliwe, ningekuoa gaga. Nashindwa na malisina we, ningekuoa malaika. Nashindwa na malisina we, ningekuoa malaika.
Meine Shomer ist du Malachon, meine Shomer Malaika, meine Shomer ist du Malachon, meine Shomer Malaika, Malaika, nakupenda Malaika, Malaika, nakupenda Malaika, ningekuwa mwaliwe, ningekuwa dada, nashindana malisi nawe, ningekuwa malaika, nashindana malisi nawe, ningekuwa malaika, meine Shomer malaika. Qué divino, chicas. Ahora, Diego, prende tu micrófono y sitúanos, por favor, históricamente. Contanos un poco vos de África. Bueno, qué responsabilidad, ¿no? Buenas tardes, antes que nada, buenas tardes a todos, a todas, cada uno como quiera. Vamos a dedicarle un par de minutitos a pensar, a entender, tratar por lo menos, el tema de la relación de los judíos y África, la presencia judía en África, ¿sí? Nos escuchamos todos, ¿no? ¿Estamos escuchándonos? Sí. Sí, porque hablar solo se llama matrimonio, ya tenemos de eso. Bien, para ser sintético, ¿no? Para ser sintético y lo más gráfico posible en pocos minutos, digo, pensemos la presencia judía en África en tres grandes momentos, ¿sí? En tres grandes momentos. Un primer momento, que es casi, si querés, mítico, que del cual no hay ni mucho testimonio, ni mucha documentación, y tiene que ver con la presencia de tribus judías en distintas partes del continente, teniendo en cuenta que África es un continente con una dinámica social y política muy grande, donde los países a lo largo, sobre todo del siglo XIX y XX, fueron cambiando de nombre, de configuración, de fronteras, ¿sí? Esto, no sé si estamos viendo la foto que estoy mostrando. ¿Se ve la foto? Sí. Sí, ok. Sí. Bien, esta foto corresponde a dos paisanos de Zimbabue, y pertenecen a una etnia que se llama Lemba, que si vos agarrás y te pones a pensar que estos señores son tan judíos como vos, te puede resultar un poco extraño, pero bueno, así están. Para que yo lo que quiero ahora es... ahí va. Quiero recuperar la vista de todos. Ahí está, ahí estamos todos. Bien. Ese momento mítico, si querés, de pueblitos judíos dispersos, con origen casi bíblico, improbable, es una parte. La otra parte se divide en dos grandes grupos. Un gran momento histórico tiene como protagonistas a los etíopes, a judíos etíopes, ¿sí? De esos habrán escuchado hablar muchos seguramente, porque se los conoció con el nombre de falayas, ¿sí? Los judíos falayas, habrán escuchado seguramente hablar de los judíos falayas. Bien, falayas es mala palabra. A ellos no les gusta que los llamen falayas. Falayas significa apátrida, persona sin tierra. Y entonces, en realidad, la manera de referirse a ellos, ¿sí? Es como Beta Israel. Vamos a ver algunas imágenes de ellos. Vamos a ver si podemos entrar acá y verlo. Acá, por ejemplo, ¿se ve la foto? Sí, se ve la foto. Esta Sí. es un Beta Israel característico. Ahora vamos a venir sobre esta foto. También vamos a hablar un segundito sobre esto. Este señor, que es un cantante etíope, y esta chica, por ejemplo, la que está en primer plano, de quien también vamos a hablar, también son etíopes, estos señores también, y acá tenés una celebración jasídica característica, pero en África. Bien, promediando el siglo XX, ya constituido el Estado de Israel, se empezó a discutir
el carácter judío o no, el reconocimiento a la pertenencia judía o no de estos muchachos que tienen una historia muy larga, algunos de ellos incluso se remontan ellos en su relato a la reina de Saba, otros a la destrucción del primer templo, y finalmente Israel los reconoce como judíos, los somete a un breve proceso de conversión que se llama Express, básicamente, y comienza una operativa para llevarlos a vivir a Israel. ¿Sí? La primera operación tuvo lugar en 1985, y se los llevaron en avión. Ahora vamos a ver una imagen de estos muchachos en blanco y negro llegando a Israel. ¿Se ve la foto? Sí. ¿Sí? En 14 aviones de El Al fueron llegando a Israel con toda la conflictividad propia de gente que venía de otro lugar, pero de otro lugar cultural, de otro planeta, básicamente. Gente que hasta llegar a ser esto que estamos viendo, que es un artista pop muy, muy famoso en este momento, que se llama Gili Diallo, Gili, se escribe Diallo el apellido, hasta llegar a hacer esto, pasaron por un camino muy, muy largo. ¿Sí? Bueno, esta chica que estamos viendo acá, ¿sí? Que si la llega a ver la Bobe, aunque vos le digas que te traje una chica iris, se va a agarrar la mano y la mete en la marmicoc, ¿sí? Con el correr del tiempo, se convirtió, estamos hablando además del año 2013, se llegó a convertir en esto que vamos a ver ahora, para que nos demos una idea de cómo esta gente, que tienen aproximadamente unos 130.000 miembros en este momento en Israel, de mejor o de peor manera se integraron. ¿Se ve la foto? ¿Sí? No se ve la foto. Ok. No. Entonces vamos a hacer así, para poder ver la foto de la amiguita esta, y darnos una idea de la transformación de ese soldado, ese soldado rudo que vimos, a esta chica que en el año 2013 fue elegida Miss Israel. ¿Sí? Todos la vemos. Ahora sí, estamos Perfecto. viendo la foto. Sí. Bien. Para ser más o menos sintéticos, ese fue un poco el recorrido de esta comunidad que se llama técnicamente Beta Israel, que en el año 1991 tuvo una segunda ola migratoria. Fue un arreglo que se hizo con Sudán, a donde estaban ellos en ese momento. El escenario político que lleva a su exilio y a su viaje a Israel estas fotos del año 91. Se ve que es un avión militar en el que están desembarcando. Es muy complejo, se nos va a ir la vida si nos ponemos a hablar estrictamente de qué pasó con los Beta Israel, conocidos como falayas, y con los Falash Mura, que es el otro grupo de judíos etíopes, también negros, africanos, que significa los conversos. ¿Por qué se llaman Falash Mura? ¿Por qué fueron conversos? Bueno, es toda una problemática social y política en sí misma. Se nos va hoy la vida si nos ponemos a hablar de esto. Me interesa transmitir esta idea, ¿sí? La de una comunidad jasídica viviendo en Etiopía, de donde surgió, por ejemplo, un personaje muy interesante que dio lugar después en Jamaica, al movimiento Rastafari, el Rastafari. También surgió de Etiopía, y a ver si tenemos una foto del amigo Tafari, si no, para no irnos muy lejos, no, lo hablamos en otro momento. Etiopía, entonces, para ser sintéticos, como el núcleo duro de la presencia judía derivada de la historia y su contacto con Israel. Bien, segundo capítulo. Israel ya existe, año 1948, y en Sudáfrica se establece el apartheid. Bien, muchos judíos viviendo en Sudáfrica, muchos judíos viviendo en Sudáfrica, que comienzan a llegar a partir del siglo XIX, y algunos todavía a principios del siglo XX. La primera comunidad judía en Sudáfrica es de 1841, donde ellos crean una sinagoga en Ciudad del Cabo, que todavía está y está mantenida. Vamos a ver alguna imagen de esa sinagoga, a ver si la podemos ver. ¿Se ve la imagen de la sinagoga? Bien. Sí, sí. Bien, gracias. Esta entonces es una imagen
de la sinagoga que se funda en Ciudad del Cabo, que fue la ciudad en la que básicamente estaban afincados. Casi todos eran judíos lituanos, en su gran mayoría. Esta es otra imagen de la sinagoga. Era gente de buena posición económica. Este es un matrimonio judío tradicional, lituano, inmigrante, y a partir de los primeros años del siglo XX comienzan a llegar más y más judíos que se asientan en Ciudad del Cabo. ¿Cuándo aparece la posibilidad de extraer diamantes en Johannesburgo? En su gran mayoría migran a Johannesburgo, ¿sí? Pero la presencia judía se fue manteniendo a lo largo de todo este tiempo, inclusive durante la fundación del Estado de Israel, la creación del Estado de Israel, lo cual fue muy, muy problemático. Antes que eso tuvo lugar lo que se llamó la Guerra de los Boers, una guerra entre Inglaterra y los colonos holandeses, que gana Inglaterra. Los judíos estuvieron del lado de los ingleses y eso los favoreció, pero por otro lado también promovió una corriente de antisemitismo muy grande en Sudáfrica. De todos modos, siempre estuvieron sobrerepresentados, siempre hubo muchísimos judíos en Sudáfrica. Más allá de que hubiera muchos, además estaban muy, muy visibilizados. El momento de mayor, si querés, auge y expresión de la conflictiva sudafricana tiene que ver justamente con el apartheid, que se declara el mismo año de la creación del Estado de Israel. Y ahí aparece un poco la piedra de la polémica. Durante el apartheid, Israel tuvo una actitud de alguna manera complaciente con Sudáfrica. Fueron socios comerciales, Israel les vendió armas. Pero por otro lado, al mismo tiempo, mientras se fue gestando todo el fenómeno del apartheid, aparecieron cosas realmente paradojales, como el hecho de que este señor que vemos en la foto, ¿se ve la foto? Sí. ¿Sí? Bueno, uno de ellos es Nelson Mandela, ¿sí? No hace falta ni contarlo. El otro señor se llama Yutar, y fue el fiscal que llevó adelante un juicio que tuvo lugar en 1963 y que se llamó el juicio de Rabonia. En ese juicio se juzgaron a 100 y pico de tipos, de los cuales 17 fueron finalmente condenados. De los 17, 5 eran judíos, blancos judíos. Pero no solamente pasó eso, sino que además del fiscal que llevó adelante la acusación, el abogado que defendió a Mandela era judío, y este señor que estamos viendo acá también fue uno de los presos políticos más importantes. De modo que el defensor y el acusador eran judíos, y 5 de los 17 que fueron presos, con una condena de, bueno, Mandela se ligó 25 años, igual que este muchacho, pero este muchacho, por ser blanco, ni siquiera lo dejaron junto con Mandela, también era blanco. Vamos a ver si encontramos una foto más grande de esta gente. Mira, vamos a verlo no, vamos a hacer así porque no se va a entender. Ahora sí, vamos a ver una foto del fiscal, de Dennis Yutar, joven. Lo interesante de este señor que estamos viendo, Dennis Yutar, además de ser el fiscal, era un señor con una participación activa muy, muy grande en la comunidad judía. Era muy conocido, porque era el presidente de la congregación judía de Johannesburgo, y tenía una vida muy piadosa, un señor muy de familia, muy amoroso, pero fue que lo condenó a Mandela, y condenó a los otros 5 judíos también junto con los 10 negros. De modo que siempre se dio esta clase de interjuego, ¿sí?, entre los que estaban de un lado y los que estaban del otro, aunque si uno tiene que hacer un balance, una síntesis, podríamos decir, y no nos equivocaríamos, que la colectividad judía sudafricana en general estaba en contra del apartheid. De hecho, Mandela, por ejemplo, uno de sus primeros trabajos que tuvo, Mandela era abogado, fue en el estudio de un señor que se llamó Lazar Sidelski, que era justamente un abogado judío sudafricano, y que lo llevó a Mandela a hablar bien de los judíos, ¿sí? a plantear, dice, los socios judíos, dice, los socios eran judíos, decía Mandela, y en mi experiencia, estos suelen tener una mentalidad más abierta que la mayoría de los blancos sobre las cuestiones de la raza y la política.
¿Mm? Bien, pero eso no le impidió a Mandela, por otra parte, después, siendo presidente, tener vínculos con países que estaban en contra de Israel. Entonces, nunca quedó del todo claro, no se puede simplificar la historia como para reducirla a los buenos y los malos de un lado y del otro. Tengamos en cuenta que este escenario mixto de lealtades cruzadas, que en Sudáfrica misma, en la actualidad, está invertido. Sudáfrica siempre tuvo una gran relación con Israel, fue uno de los primeros países en reconocer la creación del Estado de Israel. Israel tuvo, por un lado, entonces, ese reconocimiento, y por otro lado, es imposible, sería una torpeza ocultarlo, una amistad inquietante con el régimen del apartheid, pero repuesta a la democracia en Sudáfrica a partir del año 94, ellos hacen un giro muy grande en su política exterior y comienzan a relacionarse con los países enemigos de Israel, con Irán, con Siria, hasta a apoyar muy fuertemente la causa palestina, y lo hacen en contra, ¿sí?, de manera explícita de Israel. Esto no tuvo ninguna clase de correlato antisemita, para nada no lo tuvo, pero sí planteó el escenario de un país, ¿sí?, que giró dramáticamente de una posición a otra. Hoy la colectividad judía en Sudáfrica es chica, como en casi todos los países. Pensemos que en todo el mundo hay aproximadamente 14 millones de judíos en total, ¿sí?, en total, de los cuales 6 están en Estados Unidos y 9 están en Israel. Así que no, todos los grupos son básicamente chicos, ¿sí? Y de esa Perdón, manera Diego. podemos hacernos un mapa, sí, No, sí, no, que perdón, no, que lo interesante de todo esto que estás contando, todo es interesante, pero está bueno lo que vos marcaste como de plantear, son escenarios que se fueron planteando, ya sea desde Etiopía un tema, desde Sudáfrica otro tema, y durante toda la historia se fueron buscando distintos caminos como para también que los mismos pueblos que estaban dentro de estos países, buscar su identidad, ya sea dentro o bueno, los etíopes cuando Israel los llevó para allá. Y en Sudáfrica, bueno, desarrollaron una cultura, pero la parte política es imposible que el mismo pueblo la maneje. no, claro, son escenarios completamente distintos, ¿no? Que conviven. Por un lado, estos inmigrantes etíopes que vienen, muchos de ellos desconociendo incluso la electricidad, hasta llegar a 3 generaciones después, ver las fotos que vimos de la chica que es Miss Israel o del el cantante, y los lituanos ingleses, judíos, en su gran mayoría, que se afincan en Sudáfrica, primero en Ciudad del Cabo, después en Johannesburgo, y una vez que comienza el siglo XX, y una vez que dentro del siglo XX comienza la existencia del Estado de Israel, toda esta dinámica que se va transformando para un lado y para el otro, hasta llegar al día de hoy, donde, bueno, sería otra charla independiente sobre el judaísmo en el África actual. Sí, digo, esto es más o menos para hacernos un mapa. Sí, me decías. Sí, no, que ahora, porque comentaste en un momento que los judíos de Sudáfrica llegaron desde Lituania, ¿sí? Sí, Entonces, yo propongo ahora que volvamos, digamos, no a Lituania, pero sí a algunos judíos que llegaron ahí a Sudáfrica, no ellos mismos, sino algunos que quedaron en el camino en la Shoah, pero que después sus familias hacen sus vidas en Sudáfrica. Para lo cual vamos a tomar un ejemplo y Ale, te pido que prendas tu micrófono Vale. para ir a la canción. Sí, concretamente la letra de esta próxima canción que es Ich bin geheim, que quiere decir extraño mi hogar, fue escrita por Leib Rosenthal, quien fuera asesinado por los nazis 2 días antes de la liberación del campo. Leib Rosenthal fue un prolífico escritor y poeta en yiddish, obviamente, miembro del grupo Jung Wilne,
y también miembro del ensamble Maidim, que organizaba obras teatrales de contenido político y sátiras con títeres y marionetas. Esta canción la grabamos a distancia con Susana Eisenberg, que se encuentra allí presente, así para que veamos que estás, a quien le agradecemos profundamente su colaboración, que no es la primera que realiza con nuestros TEI. Y quiero contarles un poco qué es lo que dice el texto. Definitivamente esta es una de las canciones que se consideran parte de las canciones compuestas en tiempos de la Shoah. Cuando éramos jóvenes, éramos briosos y felices. Luego te vas y te olvidas de tu casa, de tu nido, y el tiempo ya no regresa nunca más. Cuando llega el tiempo de ser mayores, nos acordamos y nos asombramos de aquello que pasó y de cuán lejos quedó ese tiempo de la niñez. Quiero volver a ver mi hogar, ver si sigue en el mismo lugar de antes. La cerca, el árbol, ese techo tan frágil que apenas se sostenía, mi empobrecido hogar. 4 paredes, una mesa y un banco, donde tanto tiempo yo pasé soñando despierto en mi lugar secreto, mis sueños y alegrías juveniles. Extraño mi hogar. Por favor, Dalia. Wenn Mensch wie jung ist, größt ein Schwung, dann jochst du sich noch wie. Fahrlos vergesst dein Heim, dein Nest, die Zeit kommt nicht zurück. Wenn's kommt der Elveron, tust du sich an der Mond und trachst, was ist geschehen, sich nicht herumgesehen, wie lang bin ich allein hingefallen. Ich will noch einmal sehen mein Heim, sie ist noch als dort wie gewesen, oder der Park an oder Bäum, oder der Dach, wo soll sich kommen, mein Orem Heim. Firvent a Tisch Luna Bank, Otto verbracht, hab ich es lang, hab doch geholt in Geheim, mein Jugendglück, mein Jugendträum. Ich bin daheim, ich höre singt die Nacht, die kommt Geräusch, das liegt so in meinem wie viel Bänkschaft, wie viel Heim vermogt a Mame so dem Heim. Es mag sein von Ziegel, sie von Stein, es mag sein von Stroh, es mag sein von Lehm. Ich bin geheim. Wie sorglos frei läufst Kind vorbei, ich steh dabei und klär. Hat gewiss sein Ort, sein Tisch, sein Warmkeit nicht mehr. Mein Heim ist mir verstellt, mein Heim ist mir verwehrt. Ich wander nach wie Nacht, ich bin kein Mozart. Wenn ich wollte jetzt mein Ohren heim gehabt, ich will noch einmal sehen mein Heim. Sie ist noch als dort wie gewesen, oder der Park an oder Bäum, oder der Dach, wo soll sich kommen, mein Ohren heim. Firvent a Tisch Luna Bank, Otto verbracht, hab ich es lang, hab doch geholt in Geheim, mein Jugendglück, mein Jugendträum. Ich bin geheim.
was wiegt das so in my Mame, mich in Scheuß. Oh, wie viel Bänkschaft, wie viel Heim, vermogt a Mame so dem Heim. Es mag sein von Ziegel, sie von Stein, es mag sein von Stroh, es mag sein von Lehm. Ich bin ¡Bravo! Ale, ¿y qué pasó con Leib Rosenthal y cómo sigue la historia? Bueno, contamos esto de que él fue asesinado antes de que se liberara, 2 días antes de que se liberara el gueto, pero su hermana, Hayele Rosenthal, actriz y cantante, fue sobreviviente del gueto de Vilna y la hermana de Leib, de quien les he hablado hace un ratito, ¿no? Ella fue considerada la niña maravilla del gueto de Vilna, donde había una producción cultural muy amplia, y esto es tema para otro encuentro, pero ella era considerada la niña prodigio, la niña maravilla del gueto de Vilna. Ella emigra a Sudáfrica, y es en Sudáfrica donde se vuelve quizás la figura más importante del teatro en yiddish, la artista más importante del teatro en yiddish local. Ella fue la primera, Hayele Rosenthal, en cantar Ich bin Kaheim, la canción que compuso su hermano. Verónica Belling, una historiadora, traductora, bibliógrafa egresada de la Universidad Hebrea de Jerusalén y con un doctorado en estudios históricos de la Universidad de Ciudad del Cabo, ella nos ha contado que no hubo un teatro en yiddish estable en Sudáfrica, pero que sí hubo compañías itinerantes que recorrían las ciudades de Sudáfrica. Con lo cual realmente nos hemos encontrado no solamente con personas que no conocíamos, sino con historias que nos eran desconocidas. Esto es parte de lo que nos pasa en cada una de las preparaciones y en cada uno de los takes que venimos realizando. Y la otra conexión, digamos, porque es una generación que trajo a la otra, es que la hija de Hayele Rosenthal, Zola, que es una de nuestras nuevas amigas sudafricanas, por decirlo de alguna manera, también colaboró con nuestro programa. Judy, ¿querés contar algo de ella? Claro, Zola es cantante y bueno, y ella, digamos, viene con todo el bagaje de la historia de su familia y además es escritora y compositora de canciones para niños. Al margen, digamos, de las canciones para niños, ella se pone a estudiar yiddish y escribe su primer canción en yiddish, que es Herzig zu, que es de alguna manera un homenaje a los sobrevivientes de la Shoah. Entonces, Dalia, vamos por el video número 3 para que podamos escuchar a Zola cantar ella esta canción acompañada por un coro de africanos, que no solamente en ese momento, sino que la cantó en distintos momentos y a nivel internacional. Es una canción que se escuchó mucho y sobre todo en momentos para recordar a la Shoah. Video 3, Dalia. Y que vaya con nuestro reconocimiento y agradecimiento a Zola. A Zola, tal cual. Rhythm von euer Leben, herzlich zu. Wir seien euer Kinder, wir singen euer Lieder, zu lieb ein, wir seien da, we are here.
with us everywhere we go. We hold you safely in our hearts. We share with future generations all the lessons of your past, all your suffering and losses, all the pain that you went through will never be forgotten. We'll tell your story, live your dreams, sing your song with courage, faith, and hope. We're proud and strong. The world will know your life, your love, your legacy lives on. Heritage, we will remember you. We have cried in all our tears the sadness of your darkest years, but the joy in your survival gives us life. Wenn Melanie kein Mond nicht vergessen, wenn Melanie ständig gedenken, euch ewig will wir singen, Suleiman. We'll tell your story, live your dreams, sing your song with courage, faith, and hope, with voices proud and strong. The world will know your life, your love, your legacy is on. Heritage, we will remember you. Heritage, we will remember you. Gracias, Ola. Bueno, dentro de toda la gente que fuimos conociendo, ahí está Aaron Gersh, que lo vi ahí en la ventanita. Más tarde él nos va a cantar y nos va a cantar sobre todo. Pero les quiero comentar que Aaron Gersh es un sudafricano y que nos envió un texto que está relacionado con su vida, con el Yiddish y con la historia de África. Van a ver varias fotos, algunas son incluso familiares, ¿sí? Son fotos que él nos envió, y algunas fotos Diego ya nos mostró y ya nos habló, y ahora nos va a quedar ensamblada una parte de la historia de los judíos de África en un texto de un sudafricano, de un judío sudafricano. Tuvimos un pequeño temita técnico, así que en lugar del video vamos a ver algunas fotos. Te pido, Dalia, yo empiezo la lectura, por más de que lo escribió Aaron, que es un muchacho, va a estar en una voz femenina, que soy yo. Nací en Sudáfrica en 1945. Mi generación es en su mayoría descendiente de lituanos que hablaban yiddish, pero nuestros padres nunca lo hablaron con nosotros ni nos animaron a aprenderlo. Mi generación vio desaparecer una lengua. Algunos de nosotros intentamos rescatar algunas palabras, refranes, expresiones. Yo personalmente no me di cuenta de esta pérdida hasta años después. ¿Me escuchan? Perdón. Sí, pero no conseguimos ver las fotos. Bueno, irónicamente, amigos míos alemanes fueron quienes me llevaron de vuelta al Yiddish, al klezmer y a la cultura Yiddish. Me regalaron cassettes, algunos de ellos formaron bandas de música Yiddish. Y en Londres, donde me formé como psicoterapeuta y donde residía desde hacía 20 años, me reencontré finalmente con el Yiddish. En mi corazón, yo estaba lejos de Sudáfrica y de sus problemas políticos centrados en el apartheid. Ese sistema cruel, represivo y abusivo en contra de las personas negras.
Ellos tenían acceso solo a determinados empleos, se les restringía la libertad de movimiento, se les permitía la educación solo hasta ciertos niveles y eran constantemente insultados. El Congreso Nacional Africano, al cual pertenecía Nelson Mandela, no tenía el apoyo de los gobiernos occidentales, así que se acercó a países comunistas o a dictadores quienes le tendieron la mano. Se creó el Manifiesto del Congreso Nacional Africano, que no era ni comunista ni marxista, simplemente llamaba a crear una sociedad democrática e igualitaria. La mayoría de la gente blanca de Sudáfrica nunca vio este manifiesto, ya que estaba prohibido. La reacción del gobierno fue presentar al Congreso Nacional Africano como el enemigo comunista, como una organización terrorista que buscaba derrotar al gobierno. La mayoría de los judíos nunca votó al gobierno nacionalista y sus seguidores aún así se beneficiaban del privilegio de ser blancos. Muchos prefirieron no involucrarse y no contradecir al status quo, pero otros sí lo hicieron. Yo diría que la mayoría de los blancos involucrados en el Congreso Nacional Africano eran judíos, personas valientes que muchas veces fueron arrestados, aislados en confinamiento solitario y hasta torturados. Yo odiaba la crueldad hacia los negros, las actitudes fascistas, pero aún así no me involucré políticamente y salí del país en 1976. Comencé mis estudios y formación en Londres y olvidé a Sudáfrica. Mandela fue liberado y se convirtió en primer ministro en 1994 de la Nueva Sudáfrica. Como consecuencia, muchos sudafricanos de todas las etnias decidieron regresar para contribuir con el país. Hay una familia negra con la cual mi familia ha estado en contacto desde 1940. La generación más joven de esta familia goza de cosas que no estaban permitidas durante el apartheid. Se visitan, se quedan a dormir en las casas de los otros, salen juntos a comer. Algunos miembros de esta familia han podido cursar maestrías y doctorados. Creo que fue el encuentro entre mi amor por este país con mi amor por el Yiddish lo que inconscientemente me llevó a crear la versión en Yiddish de nuestro maravilloso himno nacional, que por cierto está escrito en 5 diferentes idiomas, gracias al espíritu de Mandela, quien siempre insistió en la reconciliación. Nunca escribí la traducción al Yiddish pensando en que se convertiría en la parte de la cultura popular sudafricana. Mi motivación fue simplemente crearla para audiencia Yiddish parlante. Unas líneas a mitad del himno las robé de la canción Mayidi Shemame, la cual está probablemente inspirada en el continente, a quienes los negros se refieren como Mamá África, porque los seres humanos nos originamos allí. Bueno, esta es breve, es abreviada en la historia personal en referencia al Yiddish y al África de Aaron Gersh, ¿sí? Y me gustaría, Ale, que vos lo presentes a Aaron porque está acá y qué es lo que va a hacer. Dale. Yo estoy muy emocionada de presentar a Aaron Gersh, que es una de las tantas personas con las que uno empezó a sentirse que sos amigo de siempre, aunque Aaron no debe estar entendiendo lo que yo estoy diciendo. But I feel so moved to introduce Aaron Gersh to you. Porque en los últimos días nos hemos texteado permanentemente y contado cosas, nos hemos enterado. Por suerte el apagón se terminó y puede estar Aaron con nosotros, aunque es muy tarde en este momento en Sudáfrica. Aaron Gersh, tal como dijo Judith, es un psicólogo humanista con 4 libros publicados y además es un ciclista maravilloso que acaba de correr una carrera muy importante este domingo. Y tal como nos ha dicho en el video que hemos presentado a través del texto que él nos mandó, en este himno que él nos va a cantar se juntan su amor por el himno sudafricano con los contenidos que implican y su amor por el Yiddish. Así que, Aaron. Hi. Hi. Hola, hola. Hola, hola. I don't see you now. Wait. Oh, I'm here. There I am. I see myself and you. Okay, okay. Yes, You're
I don't We can see. Okay, so Aaron, again, thank you so much for being here. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Tenés cara de dormido. You look like you are very tired already. So, but está listo para cantarnos el himno sudafricano. So, Aaron, please sing for us. It's okay? Sure, but did you explain to people I'm not a professional singer? Ok, I will say. Voy a decirles a pedido de Aaron que él no es un cantante profesional. What else? No, just one important thing. I'm not sure if you've said this already. I think if people do enjoy this, it is because, you know, like fire and water never goes together, but people make little ornaments to float on water. And when they have water and fire together like that, it's very delightful. And that's the way I feel. Yiddish and national anthems do not go together very often. And in fact, I don't know of any other national anthem that's ever been sung in Yiddish. Wait a second, let me translate something. So, él está diciendo que a veces hay ciertas cosas que se manejan como el fuego y el agua, que no pueden estar juntas, y sin embargo él siente que no es algo común que el Yiddish se mezcle con otros himnos nacionales, y que son como pequeñas islitas de fuego en un océano. Así que, keep going, please. Okay, so I'm going to sing that, a slightly different version of the one I wrote for you, but yeah. Una Okay. versión un tanto distinta de la que él escribió, pero que la va a cantar. Yeah, the title is Nkosi Sikeleli Africa, which means God bless Africa. El nombre es en africano, pero traducido que Dios bendiga a África. Mandela insisted that we have 5 languages in it. Mandela insistió en que hay 5 idiomas en África. Yeah, so but I'm just singing, I think, in 4. Okay. Nkosi Sikeleli Afrika, alle deine schöne Kinderlach, heben euch unser besten Geist, o Gott, baschieren uns dein Land, dorm Afrika, heb euch unser Geist, heb euch unser Geist, heb euch, oi Gott, beschenk uns mit Asach Chochma, mit Asach Liebe, mit Asach Gesundheit. Von der Bläu von unser Himmel, von der Tiefkeit von unser Jam, von der ewige Berg, from where our echoes come. Oh, Mama Africa, let's have less of your corruption wiles. Let's see our joys and our treasures in all our children's smiles. Heb euch unser Geist, heb euch unser Geist, heb euch, oi liebe Gott, o jen Zwiele, schenk uns Asach Chochma, schenk uns Asach Liebe, schenk uns Asach Gesundheit. Gesundheit, alle. Asheinem Dank, Aaron. Vielen Dank, Aaron. Danke. Kennst gehen schlafen, Itzter. Bueno, I want to stay here a little bit. I'm enjoying you. muy bien. That's so good. That's so good. Because some of
of your friends that are our new friends, nuestros nuevos amigos sudafricanos se fueron a dormir y Aaron, que fue el primero de todos nuestros amigos sudafricanos, quien nos presentó a Zola, quien nos presentó a Verónica y quien nos ha mandado la mayor cantidad de fotos que hemos mostrado, y además el que resiste hasta más tarde despierto. Claro. You are the leader of staying Y awake. en la bicicleta. Y en la, and biking. Wow, you're a champion. You're a champion. A Shane Dan, Aaron. Así Bueno, y con Aaron y con el himno a Sudáfrica nos vamos yendo y les recuerdo lo siguiente. El miércoles que viene, miércoles 20 de octubre a las 19 horas, Masterclass y el tema es el tango. Así que nos vamos a ver el miércoles que viene. Previo al miércoles, el domingo 17 de octubre, en la Yiddish Show, vamos a hacer un programa en conjunto con el Festival Klezmer de Brasil. Y este domingo va a ser un homenaje a Dina Roth. Están todos invitados por el Facebook de Ivo, como todos los domingos a las 12 del mediodía, un programa importante con canciones, con la historia de Dina, vinculado a todo lo que es la música latinoamericana y a la cancionero sefaradí. Y no se olviden entonces, domingo a las 12 en The Yiddish Show, domingo 17 de octubre, y miércoles 20 de octubre a las 19 horas, Masterclass con Abraham Lichtenboim y... ¿cómo puede ser que me olvide? Y Gustavo Bulgach. Judith, el Klezmer Festival de Brasil empieza en la siesta y hay un filme sobre el tango. Sí, es verdad. Podríamos Alejandra, déjame preguntar, Ich bin Caim es un tango? La música, Ich bin Caim, que cantaba. No necesariamente, yo diría que no. Hay otro. Sí, era un tango. Pero en el Era original. un tango y se estrenó, sí. Sí. Era un tango varsoviano. Ok, entonces de ahí tenemos la explicación de la música, porque no es música de la que se sepa la historia. La música. 2x4. No, por eso, no es el tango que conocemos rioplatense, pero vale tu pregunta, gracias. Sí, Y en todo caso, también diría que podemos chequear el link de la website de Klestival, porque hay cosas muy importantes que pudiéramos ver junto con la película que nos estás recomendando, Samuel. Claro, porque el Festival Klezmer, gracias Sami por hacerme acordar de avisar cuándo empieza. Empieza el sábado 16 a la nochecita hasta el 24, hasta el domingo 24, que también termina con un programa en conjunto, el Klestival con el Ivo, pero les va a ir llegando toda esta información para no llenarlos de info ahora a la noche. Este domingo, por un lado, y el miércoles por el otro. Quiero decirles algo, estoy viendo a Verónica Belling de Sudáfrica, que también se quedó despierta. Verónica. Ahora pasando las ventanitas. A ver. Verónica, yo no la... Sí, está Verónica. Verónica, Sin wave your hand, Verónica. dar el micrófono, Verónica. Yes, I'm here. Vamos. De Lehrer. Ja, This is Aaron's Lederke. ja. Ich bin eine Lehrerin von Jiddisch und eigentlich von Hebräisch. Ja. Mhm. Aber was schlafst du nicht, Veronika? Es ist einer selten. Ich Bueno. schlafe sehr spät. Ich arbeite Sach. Muy bien. Okay. Bueno, fíjense lo que está pasando. Estamos en Latinoamérica. Creo que sí, prácticamente somos todos argentinos, brasileros, y la vi a Jane te vi. Jane te vi. También.
Uruguayos también. Uruguayos, sí, estoy viendo a María, pero bueno, Jane, te mando un beso tremendo, tremendo. Bueno, gente, bueno, nos vamos. Schlufgesintereit, lo que les digo siempre, coman rico y nos vemos a partir de mañana. Nos vemos el domingo en el Facebook de Ivo Nadia Dice Yo y el miércoles que viene en Masterclass y Sei gesund und stark. Chau. Bye, Chau, Aaron. Ma. Bye, Verónica. Chao. Chao a todos.